Buenas tardes, profe. Buenas. Las... Me quedo en silencio porque voy admitiendo gente que va entrando por partes, ¿sí? Ya empezamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Bueno. Estamos. Buenas tardes. Primero, creo que vieron les mandé un mensaje y creo que la ingeniera Rosina les avisó de mi demora, sepan disculpar. Cuestiones laborales se me complicó llegar a horario y tuve unas reuniones muy complicadas. No es justo para ustedes que paguen este retraso, así que avancemos con la clase, con lo que queda. Y vieron ya varios mails con respecto a los cambios horarios, digamos, un poco explica esto de que se está complicando mi jornada laboral con el cursillo, entonces no queda otra que para yo poder prestar 100% de atención y quedar libre de cualquier responsabilidad de mi otro trabajo, movemos el horario directamente a las tardes, ¿sí? Ustedes tenían planificado un día sí de clases, un día no, ¿cierto? Entonces, yo ahí ya abro mi agenda, prácticamente desde las 7 de la tarde en adelante, para el que se quiera quedar más tiempo y demás, no es necesario, inclusive me voy a quedar el tiempo que ustedes necesiten, ya mañana. Eh, Arrancamos a las 7 y podemos seguir hasta la hora en que todo el mundo se haya sacado todas las dudas, ¿sí? Y así vamos a seguir los otros días, ¿sí? Así podemos hacerlo justo, ¿sí? El horario este de la tarde se me complicó, pero bueno, creo que entienden y bueno, y un poco es el reflejo de lo que es el trabajo de sistemas, así que les va a venir bien. Así es, bueno, ahí están entrando ya los últimos. Nosotros no dimos clases el viernes, ¿sí? No vimos el viernes, pero hoy seguimos con lo que era el módulo 2 o la clase 2. Ese módulo 2, acá les voy a compartir mi pantalla. Ese módulo 2, de alguna forma, estuvimos hablando en la clase anterior, ¿sí? Si quieren vamos a hacer una especie de repaso rápido por lo que vimos en la clase anterior y ya de paso aclaramos dudas. Algo que les comenté a la otra comisión, no sé si con ustedes pasó, es que tengan en cuenta que el campus virtual, ustedes tienen que ir moviéndose por las materias en el campus virtual. Entonces, pasó que muchas de las dudas que habían levantado sobre los temas de la primera clase fueron a parar al foro de matemática, ¿sí? Así que si alguno, ahora voy a revisar el foro, sé que a mí me llegan los emails cuando alguien tiene alguna duda. Si alguno sin querer plasmó alguna duda de algoritmia en el foro de matemática, pásela a este foro y que quede ya registrado. Lo que les aclaraba a los alumnos de la comisión 2 es que ustedes ven que yo siempre abro como un foro que dice algoritmia, consultas de clase, o sea, son los que yo empiezo. Y después eso es libre albedrío, o sea, ustedes pueden crear sus propios foros, ya vieron, pueden levantar un tópico y lo charlan. Eso está perfecto y hace bien, digamos, a la comunicación entre ustedes para que resuelvan las guías. Pero lo que quería aclararles es que de mi lado voy a, digamos, de alguna forma revisar los foros que yo creo, ¿sí? Porque si no es como que se me abren foros y algunos preguntan de a qué hora es la clase mañana, otros tienen una duda de matemática, entonces el foro oficial que abro yo es el donde me vuelcan una duda puntual, yo lo reviso y le voy respondiendo por cada duda, otros pueden ir leyendo. ¿Les parece? Entonces, de esa forma nos organizamos mejor. Y aclaramos lo que sea que haga falta. ¿Está?
tengan en cuenta el tema del micrófono. No dejen los micrófonos abiertos mientras yo estoy hablando para evitar situaciones incómodas. Y lo otro es, acuérdense levantar, marquen con la manito, cuando tengan una duda, destraben el micrófono y hagan la pregunta, no hay ningún problema, siempre y cuando no pisen a otro compañero. Son 3 cosas que quería decirles, que se los dije a la Comisión 2 el viernes y no quería dejar pasar con ustedes. Hasta acá, yo compartí mi pantalla ya, sí, están viendo. Variables y constantes. Si ustedes se acuerdan, ya el domingo había cerrado el ejercicio de la actividad obligatoria, cerró el domingo, por una cuestión de que no tuvimos clases con ustedes, no levanté la actividad obligatoria del módulo 2, la voy a disparar mañana, entonces eso le va a dar chance a ustedes de que, en todo caso, si tienen una duda, la podemos ver mañana, y todavía tienen margen para responder la actividad, entonces no se quedan, digamos, esta hora que perdimos hoy, la podemos recuperar mañana, ¿está? Jalil, Sí, decime profe, ¿qué tal? Quería preguntar, digamos, ¿qué horario se va a dar, digamos, 18 a 20 horas o No, hasta qué 19 hora? a 21 es el horario. No, no, pero Creo de que hoy, digamos. no, lo que pasa es que hoy tienen matemática a las 19, Jalil. Entonces, vamos hasta las 19, Ah, ok, ok, ok. tratamos de aclarar todas las dudas que tienen, se tienen que pasar a matemática, pero no pasa nada, yo disparo la actividad del módulo 2, la disparo mañana, y al mañana nos encontramos de vuelta a las 19. Ahí sí, yo te digo horario de entrada, no te digo horario de salida. O sea, ¿qué quiere Pero decir? ahí arrancaremos viendo módulo 2, digamos, No, vemos o... un poco. Acordate que esto es más un horario opcional de dudas, de preguntas y respuestas. No estamos viendo clases, ¿cierto? Ustedes ya estudiaron. Acá repasamos, si querés, me hacen preguntas. Y mañana, si tienen alguna duda de lo que sería módulo 2, me la haces mañana, no hay ningún problema. O sea, no es que no miro módulo 1, no miro. No. O sea, lamentablemente, módulo 1 ya cerró la actividad obligatoria y si vos tenías alguna duda, y te vas a dar cuenta con la nota, ¿no? Si tú te quedaste con la duda. Pero bueno, módulo 2 todavía hay margen. ¿Vale? Entonces mañana, hoy damos hasta las 19, mañana ya nos encontramos a las 19 y hablamos de lo que haya quedado en módulo 2 o de lo que haya quedado o lo que venga en módulo 3. Igual seguimos el PDF que yo les pasé, digamos, es ese PDF. ¿Qué involucraba módulo 2? O sea, ahora digo, ¿qué involucraba módulo 2? O la clase 2. Variables constantes y, digamos, el trabajo que se hace con variables y constantes. Pero esto no tiene que ser un tema que ustedes no entiendan, justamente porque se acuerdan, acá voy a ir un poco para atrás, ¿se acuerdan que ya cuando empezamos a hablar en la clase 1 del pseudocódigo, vimos puntualmente lo que está ahí en la pantalla de ese pseudocódigo para explicar una fórmula, hacer un algoritmo de suma? Ya vimos ahí esta línea de código que dice el definir A, B y C, ¿sí? Como reales. Que ya en esa clase, si se acuerdan, habíamos dicho qué son A, B y C, y ustedes me dijeron son variables. Y yo les dije, ustedes más o menos hablamos de la variable, que yo les dije, para que sea concreto y se entienda lo que hace una variable, ¿se acuerdan que les dije? Ustedes todo lo que escriban en sus programas el día de mañana va a ir a parar a la CPU de su computadora, o sea, se va a procesar ahí. Y la CPU va a trabajar con la memoria RAM, digamos, porque trabajan en conjunto, eso es hardware, puro hardware. Lo que vos almacenás en la memoria RAM, no sabés, digamos, cómo se hace para guardar ahí, no tenés por qué preocuparte, porque los lenguajes de programación modernos a vos te lo van a aislar a ese problema y te lo van a resolver. Entonces, prácticamente, hoy la variable es eso que vos podés definir, esa letra que vos tenés ahí, que vos podés definir para guardar valores, ¿sí? Entonces, yo les había dicho lo que está acá. Yo les dije, piensen en la variable como una especie de cajita, ¿sí? Donde ustedes van a guardar valores o datos. O sea, fíjate acá que yo puedo decir, A es igual a 5. A es una variable, 5 es el dato. Yo guardaría ese 5 adentro de la cajita.
Y después lo que te deja hacer la variable es leer ese dato de la variable. O sea, yo saco, y ahí es donde a veces digo saco y todos dicen, ah, entonces se borra. No, yo leo. Leer es como decir, ¿qué tiene la caja dentro? Pero nunca se borra, simplemente se lee lo que tiene. Ahora, como esta cajita no está cerrada, o sea, yo puedo cambiar el valor que está dentro de la cajita por otro. Y ahí sí, de alguna forma, piso o destruyo lo que estaba para guardar otra cosa. Las variables te dejan hacer eso. O sea, ¿a qué voy? Hoy vos en una variable le guardás un 5, y después querés guardarle en otra línea de código un 6, podés hacerlo, porque es una variable. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay alguna duda? Voy a abrir acá el chat. Acuérdense que el chat yo lo trato de ir viendo. A ver, trato de ir viendo las preguntas. Traten de hacerme las preguntas. El chat está abierto a todo el mundo, pero les pido que me escriban directo a mí. El horario del examen se mantiene, lo chequeamos. Esa es una duda. No es distinto el Zoom para matemáticas, nosotros ya tuvimos hoy, no sabría decirte, creo que sí. Yo el primer trabajo obligatorio no lo pude hacer, no, los trabajos obligatorios tienen una fecha y un cierre, y una vez que no se entregó, se consideran no entregados. Perdón, voy respondiendo las preguntas que son viejas. ¿Puede explicar otra vez, profe, qué tema? Guarda el diferido, me escriben un mensaje y me preguntan que explique. Lo de las variables, lo que dijo la última vez, más información, por favor. Ok. Me voy a valer de mi herramienta de ¿dónde está? Acá. Abro mi pizarra. Lo que yo les digo de las variables es, si yo tengo, me voy a escribir acá mi algoritmo, ¿no? Yo puedo decir que necesito guardar valores, ¿sí? Necesito mantener esos valores guardados porque voy a hacer una operación. Entonces digo, voy a definir una A y voy a decir que tiene el valor 5. Después voy a decir que tengo B, voy a tener el valor 6. Si yo no usara variables, si yo cuando programo no uso variables, la operación de suma, ¿sí?, que voy a hacer A más B, no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque yo tendría que, si yo no guardara esto, acuérdense que todo programa, que lo tengo por acá, ¿se acuerdan que los programas se ejecutan? O sea, ustedes dicen, yo escribo un algoritmo que es una serie de pasos organizados, ¿sí?, que se tienen que ir ejecutando. Después eso, obviamente, esa serie de pasos que resuelve su algoritmo, para resolver ese problema, se va a ir uno después de otro, se ejecuta uno después de otro. Entonces, si yo no guardo en variables, cuando yo quiera hacer la operación de suma y no tengo guardado el dato en una variable, yo no podría trabajar, porque básicamente no sabría dónde está guardado el dato. O sea, no es que yo puedo tener algo así en mi algoritmo. Me dan el 5 y me dan el 6 y tengo que hacer la suma. Sí, pero ¿y a dónde lo guardas? ¿Sí? Por eso las variables son lo primero que se aprende a la hora de programar. Es el lugar donde yo deposito un dato para después hacer una operación. No necesariamente tiene que ser un número, en este caso estamos tomando la suma como una operación. Pero yo necesito tener guardado en algún lado los datos, porque esto, cuando yo escriba mi programa, va a decir, bueno, ejecuto, primero se procesa esto, después se procesa esto, después se procesa esto. Se dice que es una serie de pasos ordenados, porque si yo hiciera esto, ¿ustedes creen que funcionaría? Supónganse que acá está el inicio de... Estoy hablando de que acá está el inicio de mi algoritmo, y acá está el fin. No compila. Si yo lo escribiera así, ¿funcionaría? No funciona. Claro, no funciona. Porque va en cascada. Más que en cascada, yo diría que va en serie, ¿sí? Está bien O sea, que... usualmente esto es un algoritmo, ¿no? Yo definí un algoritmo que es resolver una suma. Y vos cuando resolvés una suma, lo primero que decís es, este es el número, este es el segundo número,
dame la suma. Entonces, si yo lo escribiera así, no estoy cumpliendo con mi algoritmo, porque estoy queriendo hacer la suma de dos cosas que no conozco. Los lenguajes de programación, cuando vos lo pases esto a un lenguaje de programación, el lenguaje de programación no es capaz de decir, acá tengo que hacer una suma, voy a ver en las líneas de código que están más abajo, a ver si sé que es A y a ver si sé que es B. No, esto directamente no va a andar. Sí o sí tiene que estar correctamente organizado tu código para que funcione. Entonces, vos decís, bien, primero defino A y después defino B. Le digo qué valor va a tener y después le digo que esa cajita, que es mi variable A, le digo qué valor tenés guardado adentro. Entonces la A te dice, tengo el valor 5, y la B te dice, tengo el valor 6. Si yo no usara variables, supónganse, usted me dice, bueno, pero puedo hacer una suma directa de 5 y 6. Sí, genial, hago una suma de 5 y 6, siempre te va a dar 11. El hecho de tener variables es que vos las puedas usar para justamente tener valores variables. ¿Qué quiere decir valores variables? Que yo pueda hacer una especie de algoritmo como el que está acá, donde fíjate que vos nunca podés saber qué valor va a tener A y B. ¿En qué lugar de todo este pseudocódigo que les estoy mostrando acá, ustedes pueden decirme qué valor tiene A y B? ¿El escribir? ¿Qué valor tienen adentro? ¿Qué valor, qué dato tendrían A y B? ¿Te Y sale el no, primer número? Ahí está. Esa es la respuesta ah, correcta. Cualquier número. Como no lo sé, vos acá estás básicamente escribiendo un algoritmo, se puede llegar a decir, genérico de suma. Es un algoritmo que vos pensaste, que vos decís, si alguien me pidiera que yo haga un algoritmo para que se sumen dos números cualquiera, sí o sí esos números tienen que estar guardados en una variable y después yo hacer la operación de suma. El leer y el escribir son, digamos, operaciones que pusimos acá dentro de este algoritmo para entender que el leer es como que un usuario te va a insertar un número y el escribir es como que va a aparecer ese mensaje. Entonces es como... el leer sería como que, perdón que interrumpa, profe, el leer sería como ya asignar lo que es es como asignar lo que es un valor. Claro. Es como que yo abra la calculadora acá del teléfono, ¿viste? Vos abrís la calculadora del teléfono y queda esperando un número. Te queda esperando un número. Vos pones un número y le pones más. Bueno, el leer es como que está la calculadora ahí esperando, vos le pones 5. Entonces después leyó el 5 y lo guardó en la letra A. Pasa a la B y queda de vuelta ahí. ¿Contra qué lo querés sumar? Contra 6. Y le pones igual. Y ahí realiza la operación y te dice el valor es 11. El leer, entiéndanlo como una especie de operación donde alguien, usualmente se dice un usuario, alguien te va a insertar ese valor y te lo va a guardar en la letra A. A diferencia de lo que yo escribí acá, donde parece que yo siempre voy a obtener 11, ¿sí? Siempre voy a obtener 11 porque la A y la B siempre son 5 y 6, nadie me lee el valor. Ahora, si yo te dijera que esto es leer A, yo te digo, Ahí sí, leer A y B es igual a 6. ¿Qué valor va a dar la suma? un, un número en sí, tipo, no, 6. cualquier. Mayor a 6. En todo Seis. caso, a menos que tengan en mente, no, porque va a ser 6 más otro número, ¿cierto? Porque yo sé que la B tiene 6 y el leer alguien me va a pasar un número. 6 más lo que se lee de A, digamos, Claro, así básicamente. es. Claro, cuando yo te hago así, leer A y leer B, acá B, vos decís, bueno, lo que sea que alguien me pase como valor lo voy a guardar en A, lo que sea que alguien me pase como valor lo voy a poner en B y voy a sumar los dos. Y eso lo voy a guardar en En la C. Igual ¿Sí? esto siempre y cuando A y B sean enteros, digamos, o sea, o números, Bien, genial. Excelente. porque eso tiene que estar definido primero, porque puede ser un cacho de texto, puede ser eh, pueden ser muchas cosas, digamos. Si no lo aclaras. Sí, correcto. Bien, ahora a ver, ¿cómo lo decimos? Si yo lo dejo así, de vuelta, vos cuando escribís pseudocódigo, ¿se acuerdan de la clase anterior que hablábamos del pseudocódigo y del diagrama de flujo? El pseudocódigo, que es esto que está acá, y justamente hace lo que vos estás, Franco creo que eras el que hablaba, porque por ahí no me salta quién es su nombre.
Lo que vos acabás de decir es lo que está acá, ¿no? Vos decís, leo A y leo B, pero B está definido como un real. Claro. ¿Por qué el pseudocódigo por ahí es un poquito mejor que este diagrama de flujo que explicábamos la primera clase? Porque usualmente el pseudocódigo, más allá que tiene esas palabras raras de leer, escribir, no vas a encontrar ningún lenguaje de programación que tenga esas dos palabras, leer y escribir. Usualmente están adaptados ya más al inglés. Lo que intenta hacer el pseudocódigo es que un programador que sabe cualquier lenguaje de programación mira esto y de alguna forma ya lo puede empezar a convertir al código de ese lenguaje de programación. Está más cerca de escribir un mejor código que si alguien te pasara esto. Porque acá el diagrama de flujo es más justamente indicar flujo, una idea de cómo se resolvería. Fíjate que yo podría igual acá decir que A es un número entero, no, nada me quita que yo haga eso, pero usualmente vos tenés que dibujar más, y yo me acuerdo cuando estudiaba esto, vos pegás hojas A4 una abajo de la otra porque se te hace largo, y tenés lleno de dibujitos, porque tenés que hacerle los símbolos, porque tenés que hacer el rectángulo, y el pseudocódigo, fíjate que este inclusive, tiene mucho más lujo de detalle que el anterior, porque te dice que tenés que, si yo fuera un programador, digo que tengo que mostrar este mensaje en la pantalla. A veces se dice la pantalla como ese lugar donde alguien va a usar tu sistema. Entonces, esto de definir variables es cuando vos querés hacer que tu algoritmo esté un poco más próximo a un lenguaje de programación. O sea, que cuando una persona lo use, ya lo codifique más rápido. Si yo dejara esto, como están viendo acá, de esta forma, vos decís, va a funcionar siempre y cuando inserte el número, va a funcionar, ¿cierto? Pero claro, es un algoritmo muy, muy básico. Es como que yo te hubiera dicho, mirá, la forma más básica de hacer una suma es que vos me pases un valor, yo lo guardo en A, un valor lo guardo en B y lo sumo. Ahora, si viene alguien y dice, ¿y si yo te paso la letra A y la letra B, va a andar? Y claro, no, porque no lo suman. Entonces ahí es cuando se habla, y ustedes lo tienen en el PDF, vengo para acá, voy a saltar un poquito, cuando se habla de que las variables, tienen tipos. ¿Qué quiere decir? Que esa letra A o esa letra B, yo empiezo a agregarme, como se dice, una restricción. ¿Qué es esa restricción? Es, la A va a aceptar solo números enteros. La B, otra vez números enteros. La A puede ser un decimal, la B también. Yo empiezo a definirle un tipo de dato para justamente pensando que si el usuario me insertara texto en esto, no andaría. Entonces ahí es cuando vos empezás a construir un algoritmo y donde decís que la letra A y la letra B, en realidad querés decir, miren, voy a definir, como usamos otro verbo, A y B, A, B, como, y vos decís acá, bueno, lo voy a poner como enteros. Entonces, ahí vos decís que A y B son números enteros. Entonces, si alguien te pasa el 5 y alguien te pasa el 6, te daría 11. Ahora vos decís, cuidado, si ya definís A y B, y acá tenés una letra C, estaría mal. ¿Por qué? Porque si ya estás definiendo y estás diciendo que vas a definir de qué tipo son cada variable, tenés que fijarte todas las variables que tenés en tu Incluye C. Entonces me faltó C. Entonces ahí yo tengo que venir, voy a correr esto elegantemente, y voy a decir que A, B y C son enteros. Porque después de todo, la C también va a ser un entero, porque la suma de dos números enteros da un entero. Ahora, si viene alguien y te dice que la A va a ser 5,9 y la B va a ser un 6, eso en este algoritmo que estamos viendo se puede llegar a decir que va a fallar. Eso falla. ¿Por qué? Porque la A tiene que ser un entero. La clase anterior me decían, bueno, pero puede truncar y quedarse con el 5 y descartar el 9. Como yo siempre les digo, para que seamos todos justos. En el procesador de la cabeza del profe Facundo,
cuando ustedes acá pasen un decimal y esperar un entero, falla, no trunca. Entonces de esa forma hacemos ya una regla de corrección de los exámenes. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. O sea, si ustedes dicen que van a ser enteros y después se les ocurre asignarle, supónganse a la B el 8,9, eso falla. Esta línea de código, para mí, en su algoritmo está mal, porque la B tenía que ser un entero, y ustedes le pasaron un decimal. ¿Se entiende? Yo de última tenía que poner un real. Lo que ustedes digan. Todo se basa en cómo ustedes definen. ¿Sí? Perdón que me cuelgo porque miro acá algunas preguntas. Bueno, sí, se están haciendo. Acuérdense, sí, en el examen no van a dibujarse, no se van a poner a dibujar algoritmos, van a escribir pseudocódigo lo más seguro, menos que sea algo muy simple. ¿Sí? Bueno, Pero entonces eso es darle un tipo a las variables. ¿Sí? Los tipos que pueden tomar las variables, también para poner en regla, o sea, para poner en claro, vamos a tomar los que están en el PDF. ¿Sí? Digamos que en los pseudocódigos que escribamos, en los algoritmos que escribamos, los únicos tipos válidos van a ser, obvio algunos porque los retomo después. El byte es un tipo de dato, dice que son valores enteros entre 0 y 255. Después les explico por qué es el valor byte. Después tenés lo que se llama el corto o el largo, que en realidad se entiende como el entero más corto y el entero más largo. ¿Por qué? Vos me decís, ¿por qué el byte no sería el entero corto? El byte es para hacer algo que se llama operaciones justamente de bytes, ¿sí? Por eso en realidad va de 0 a 255, pero es una combinación de bytes. Nosotros lo que vamos a hacer es poner corto, largo, o entero, y entero corto, entero largo, o entero. Si ustedes ponen entero está bien, es un número entero, no acepta comas, ¿sí? Después tenés el número real, los reales, que ya son los valores que trabajan con negativos. Eso también, o sea, si me definís un valor entero y me pasás el -5, está mal, porque eso es un tipo de dato real. Y después tenés el decimal, que ese ya es cuando ustedes quieran sumar decimales, vos decís 5,6 y demás. A veces yo pongo el punto para decir 5,6, pongo 5,6, porque los lenguajes de programación no trabajan con la coma para definir los decimales, usan más real. el sistema de numeración estadounidense, ¿sí? Inclusive las calculadoras funcionan así, pero bueno, no pasa nada. Y después tenemos lo que se llama el booleano, ahora lo vemos, y el último que se llama la cadena de caracteres. ¿Sí? No sé si vieron o leyeron lo que son las cadenas de caracteres. Ahora volvemos sobre el booleano. La cadena de carácter se conoce como cadena de carácter porque yo puedo tener, vamos a hacer, a ver, acá, otra cosa que yo puedo hacer es, ¿qué pasó? Sigue entrando gente. La cadena de carácter, sí, en algunos, yo podría hacer esto inclusive, ojo, yo puedo definir, porque acá si yo voy a trabajar con enteros, pongo A y B y C son enteros, pero si voy a trabajar con cadena de caracteres, yo puedo decir S, o puedo decir X, Y y Z como cadenas. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, o sea, ¿por qué? Yo no puedo poner acá todas las variables juntas cuando defino, porque claro, yo digo, defino A, B y C como enteros, y después ¿qué pongo? Y a su vez, no, o sea, tratamos de seguir una jerga en el pseudocódigo que parezca correcta. Entonces digo, bueno, pongo el verbo definir y defino todo lo que son de un tipo de dato. Pongo X, Y y Z como cadenas porque es otra definición. Si tuviera que crear otro tipo de variable como el byte, sigo poniendo definir, 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 ¿sí? Entonces así queda ordenado. El X, Y y Z son cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres usualmente se definen así.
Hay lenguajes de programación y acá podemos hacer lo mismo, total, esto es pseudocódigo. Si yo quiero, usualmente se puede guardar un solo carácter. Los lenguajes de programación dicen que trabajan con un solo carácter. Y fíjense que yo le pongo comillas simple. ¿Sí? Eso es un carácter. Ahora, si yo quiero combinarlos y guardar acá en Y algo que diga hola, ahí sí yo tengo una cadena de caracteres. Por eso se le dice cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen un carácter o una cadena. Algunos, esto es pseudocódigo, de vuelta, es una idea de que el carácter usualmente se pone una sola comilla, cuando pones la doble comilla es ya una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer esto también, ¿no? Entonces ahí tengo cadenas de caracteres. Algo que habrán visto de las cadenas de caracteres es que hay que tener en cuenta que las cadenas de caracteres trabajan también con el símbolo más, es como que los puedo sumar. No sé si leyeron en el PDF cómo se llama esa operación de suma de cadena de caracteres. Tiene un nombre particular. Concatenación. Concatenación. Perfecto. A ver, otro por ahí dijo otro nombre, ¿puede ser? No, está bien. Entonces, concatenación. Entonces, la concatenación es el proceso de querer sumar dos cadenas de caracteres. Entonces, si yo tengo este A y B acá, lo voy a poner por acá, voy a poner mi algoritmo, y lo pongo acá. Entonces, yo acá puedo, sigo viendo gente que entra, hacer algo así. A ver, lo voy a borrar acá. Supongan así que yo digo acá, voy a poner hola, y acá voy a poner punto. ¿Sí? Y después, esto que quedó feo por acá, lo voy a borrar. Y voy a poner X, ¿y qué me queda? Z. Y digo, Z es el resultado de de X más Y. ¿Qué resultado me devuelve Z según ustedes? Me darían hola mundo. Hola Sí, mundo, pero Daría. todo junto. Perfecto. Hola mundo, como dicen ustedes, todo junto, o sea, la palabra todo junto. Esto es igual a decir, lo voy a poner por acá, ¿sí? Daría entonces como resultado hola mundo. Sumó, concatenó, por eso se dice que concatenó las dos cadenas de caracteres y me generó una cadena de carácter más grande. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si yo hago esto? Supónganse que ahí. ¿Qué me daría como resultado? Se suma el espacio, ¿no? Sí, hola, mundo separado. Bien. Acá yo agregué, si se quiere, en este pedacito acá, agregué un espacio en blanco. El espacio en blanco se considera un carácter. ¿Sí? Entonces, ese carácter espacio en blanco que está acá, ¿sí? Que lo traté de dibujar, viene y viene a parar acá. Entonces, cuando concateno, ese espacio en blanco queda ahí y esto queda de esta forma. Hola mundo, ¿sí? Si quieren. ¿Está? Tengan en cuenta eso. ¿Qué pasa Sí, ahora si yo hago esto? Me quedo en rojo, o en negro. ¿Qué resultado obtengo? Hola. ¿Sí? Hola y un Levanten la espacio mano, en todos dicen blanco. hola, pero nadie me levanta la mano, así que Santiago dijiste hola. Puede ser que querías, ahí, bueno, denme un minuto que tengo dos personas.
No sé si se caen sin querer y tengo que volver a admitir. Bueno, Dana, decime. Es el hola y el espacio en blanco, pero se imprime igual, ¿no? Bueno, Dana dice hola y el espacio en Hola, blanco. simplemente ¿Alguien sin más? espacios. De a uno, de a uno. Le damos prioridad al que levanta la mano, ¿puede ser? Alberto había levantado la mano y aplaudió. O sea, no sé, ahí metió dos iconos. Sería solamente hola, sin el espacio, porque ahí no, entre las comillas no hay ningún espacio. Bueno, ahí ya tenemos algo diferente a lo que dijo Dana. Nico. Yo iba a decir lo mismo, que simplemente se va a imprimir hola porque es Bien, un string vacío, digamos, no tiene nada dentro. perfecto. Bueno, ahí string vacío ya hay síntomas de saber programar. ¿Alguien, de todos los que levantaron la mano, alguien tiene algo distinto? A ver, Lautaro. Bueno, en sí era eso de que en sí, de que solo quedaría en hola, porque en sí ahí abajo en lo que es la I en sí no hay nada en sí, ni hay un espacio blanco, en sí no hay ni, al no haber un espacio ahí, no hay en sí tampoco un espacio blanco. Ujú. ¿Tobías? ¿Queda Sí. hola solamente? O Bien, porque obviamente no hay nada, o bien, sea, solamente hola. perfecto. ¿Quién más tengo? Tomás dice yo, profe. No te vi, Tomás, perdón. Tomás, ¿tenés micrófono? Ok. Gana de vuelta. Que en la Z aparece X más Y. ¿Sí? ¿Se anula la I o no? ¿Por qué? ¿Qué es anular? ¿Hablamos de anular hasta ahora? Profe, No, o sea, Claro. Sí, ahí alguien dijo, profe. o sea, la I no sería como una cadena vacía. O sea, ¿se tendría que sumar o no? Bien. La I es una cadena vacía, sí. Paulina, Sí, o sea, se suma, pero está vacía, o sea que no es que se anula, se suma, pero está vacía. bien, bien. Entonces, primero vamos aclarando lo que me fueron diciendo. Hay dos personas que no sumen todavía, caramba. A ver, admit all. Aclaremos lo siguiente. Cuando me dicen hola no se suma con el espacio en blanco, creo que me dijeron, y está por ahí. Sin el espacio, me dicen, ahí está. No, la I no se suma porque o es hola sin el espacio y demás. Cuidado, o sea, ya se me pegó la O sea. No hay espacio acá, ¿eh? Vamos a aclararlo primero. Vamos por partes. Esto, como dijeron, el string es la palabra reservada que usan los lenguajes de programación para decir cadena. Esto es cadena vacía. ¿Qué quiere decir cadena vacía? Es ningún carácter, pero no quiere decir que sea nulo. O sea, no es una cadena nula, es una cadena vacía. Yo decido si me sirve o no me sirve. Entonces, ¿siguen siendo dos cadenas? Sí. ¿Se opera con las dos? O sea, ¿se hace la suma? Sí. Cadena vacía más una cadena que tiene caracteres, perfecto, queda la suma de las dos. Como resultado, obviamente, obtengo solamente el hola más su comillita acá al lado, porque la I, bueno, la I vale algo, pero ese algo no suma. Ahora, si yo a la I acá lo separo, si yo la separara para que parezca que tiene un carácter, ahí sí se suma el carácter. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, solamente interpreten eso, ¿no? No hay una cadena nula, hay una cadena vacía, es válido. Sin el espacio, nunca puse un espacio, entonces por eso digo, no digan que hay un espacio porque no está. Entonces, son para definiciones para ir aclarando. Sigue habiendo gente que me dice que no está. Si hay alguien en el WhatsApp, si tienen un grupo de WhatsApp, díganle que le estoy dando al admitir, pero no sé por qué me dice. Matías, ¿cuál es tu duda? No, quería decirle que la I en este caso representaría como la suma de un cero. Está, pero no modifica el tema. No, así diferente de cuando se pone el espacio entre las comillas o en el hola que tengo un espacio. Tal cual. Tal cual. Sí, Nico. Sí, yo me tengo que retirar, profe, tengo otra clase, pero quería consultarle antes de irme si va a habilitar hoy el cuestionario.
de Lo voy a la clase habilitar 2. mañana, lo habilito mañana, entonces ustedes lo pueden ver y en todo caso resolvemos más cosas de la clase de esta clase, ¿sí? Dale, listo. Pero en general Gracias. está bien, digamos, lo que estamos viendo. Veo que leyeron, entonces hasta acá un poco de lo que es variables. Esta unidad, módulo 2, era más trabajar con variables, con operaciones, y obviamente con operaciones de propiamente la variable. La principal operación de la variable la tienen acá. Es esto. Toda variable tiene esto. Esto. ¿Cómo se llama esta, o qué representa este signo igual? ¿Una Un asignación? operador de Una asignación. 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 Perfecto. Asignación. La primera operación que se aprende, la primera acción que se aprende en programación siempre es la asignación. O sea, yo puedo leer un valor, sí, puedo aprender, pero lo primero que uno aprende cuando se mete en un lenguaje de programación es a definir variables y a guardarle valores y a escribirlos. Una vez que vos entendés ese concepto, te pasás a hacer programas más evolucionados, ¿no? Pero la asignación siempre digo que es la primera operación que se aprende en programación y es la más importante porque me sirve que cuando se ejecuta esta línea de código, esta, yo sé que puedo ir usando este valor que se ejecutó 1, 2, 3, 4 veces, o bueno, acá en este caso es 1, 2, 3 veces antes del valor del momento que lo necesitaba, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, eso es asignación. Otras operaciones que vemos. Perdón. Tengo un problema. Agarró de imprevisto. Se me saltó un gato. Perdón. Entonces, lo que les decía, las operaciones que van a aprender son de asignación y después tienen las otras, de lectura y escritura, ¿sí? Mañana, si quieren, sigan leyendo el PDF para el que tiene alguna duda, así no les robo horarios de matemática. Vamos a repasar la guía de ejercicios, ¿sí? Entonces ahí pueden aclarar algo que no les quede claro. Tomás, decime cuál es tu Pero duda. eso mañana, ¿no? Si ya la viste y tenés una duda, no tengo ningún problema en responderla ahora. ¿Me escucha, profe? Tomás, ¿Me escucha? ¿sí? ¿Será que puede explicar rápido lo último? Porque justo se me cayó. Lo último. Sí, Lo de asignación, ¿me decís, Tomás? sí, lo de cadenas. No, Lo pero de que estaban. Lo último, lo de las comillas. Estábamos viendo esta parte de las cadenas, ¿no? De la sumatoria, la concatenación. ¿Eso me preguntás? Sí, eso. Ok, ¿cuál es tu duda? Igual que no entendés ¿Viste, cadenas de concatenación. viste que puso el Lola entre comillas y después puso la I, solamente las comillas? Sí. Y ahí dijeron que cómo quedaría y bueno, ahí ya se me cortó. Lo que habíamos dicho es lo siguiente, y un compañero hizo una buena analogía. Lo primero que te voy a aclarar es, y para que en todo caso alguien que no entendió es, esto siempre es una cadena y esto es una cadena. Los dos son cadenas. Que esta cadena no tenga un carácter visible, digamos, ¿no? Del teclado, ni siquiera el espacio en blanco, no deja de ser cadena. ¿Sí? Entonces, a la hora de sumarlas o concatenarlas, ¿sí? Se unen las dos, tal cual, y a vos te quedaría como resultado Hola Mundo. Sí. ¿Está? Porque es la sumatoria, lo voy a poner un poquito más cerca para que parezca que está. Es la sumatoria, para que me quede en rojo. Es la sumatoria de la cadena de caracteres hola más la cadena sin caracteres. Es como una especie de cero, como dijo un compañero que estuvo bueno, dijo, es como que le sumás a un número el cero, te da como resultado el número. Cero es como, no te cambia, digamos, ¿sí? Ahora, si esta cadena, la I, tuviera adentro
un espacio en blanco, ahí sí vos tenés que considerar ese espacio en blanco como que se suma, ¿sí? Entonces vos tendrías como resultado hola y el espacio en blanco que corresponde a la letra I. ¿Está? Bien. Bueno, Alexis. Yo quería saber si hay unos ejercicios que dice indique los estados de las variables antes y después de cada oración. Sí. Lo mismo que saber poner una variable. O sea, ¿es una manera distinta de explicarlo? Decime de vuelta la pregunta porque no entendí. Se cortó, yo no te entendí ahí. ¿Qué me dijiste? Perdóname. Que hay ejercicios que dice indique estados de variables antes y después de cada oración. Sí, Eso es lo mismo que darle un valor a una variable. O sea, lo explica de otra forma. Claro, oración sería cada renglón, pero las variables van teniendo datos. Ese ejercicio es algo así como, déjame que haga file new. Vos tenés algo como esto, ¿no? Don't watch. Vos tenés algo así como, dice A igual a, no sé, voy a decir 5, B igual a 6, C igual a, no sé, 11, no me acuerdo cómo era, Z es igual a B y, no sé, E igual a B más Z. ¿Sí? Algo así es el ejercicio. Entonces vos ahí me tenés que decir, ¿cuáles son las variables que ves acá? Todas las que ves acá. ¿Cuáles son las variables? ¿Qué valor tienen antes y después de cada uno de estos renglones, estas oraciones? Entonces, si yo te digo, ¿qué valor tiene la A al comienzo acá, en el primer renglón? ¿Qué valor tiene la A en este renglón? 5. 5. Empieza con nada y después tiene 5. ¿Qué valor tiene la B después de este renglón? Empezaría con nada y después empezaría con 6. Después tendría como valor final, ¿viste? Por eso te dice comienzo y final. Bien, la C. Lo mismo que con la B, pero sería así, Bien. la B se asignaría el 11. Bien. La Z. 6. Asignaría lo mismo que 6. O sea, asignaría la B. Bien, es como que le dice acá, la variable Z quiere tener una copia del valor que está en B. Y aclaro, quiere tener una copia, lo digo a propósito, porque la B guardó en su cajita el valor 6, y la Z también es una cajita, pero que le dice copiame el valor de B acá adentro. Entonces las dos, la cajita B y la cajita Z, las dos variables, tienen 6 también. Y aclaro eso porque acá el 6, perdón, la variable B no es que pierde su valor. ¿Sí? Estamos claros en eso. Entonces, no es que la B se quedó sin valor, sino que se copiaron entre los dos. ¿Se entiende? ¿Alguien se desperezó ahí? No sé. Profe. Bueno. ¿La E qué valor tiene? Sí. Tendría los valores ese y respondo. Tendría tipo los mismos valores o sea, tendría lo que es el valor de lo que es el resultado entre sumar C y Z. Bien, sí, eso está claro por la expresión, pero ¿qué valor tendría? A ver. 17. Es el resultado, claro, ahí está, eso digo. Acá vos tenés que decirle cuál es el valor final. 17. Vos no podés decirle, sería el resultado de la suma de Z. No, es como que tenés que poner el valor, por eso te dice, acuérdate que vos guardás valores y lees valores, ¿sí? Sí. Entonces, ahí vos decís, ¿qué valor tiene C? 11. ¿Y Z? 17. ¿Z? Z 6 sería. 17, está 17, está bien, así es. Correcto. Bien. Héctor. Profe, vio que ahí enviaron un correo andaba diciendo que se cambió los horarios de su clase. Yo quería saber a qué horario comenzó usted y qué días van a hacer si se cambió, porque creo que se iba a cambiar uno para la noche y otro para otro día o algo así. Sí. Por una cuestión personal, digamos, tengo
una cuestión de laboral, mejor dicho, personal y laboral, tenemos que suspender el horario más temprano, el de las 4:45 prácticamente, y lo pasamos a la noche, los martes y los jueves, ¿sí? Entonces, la clase, mañana vamos a dar clases de 7 a 21 y el jueves también, ¿sí? Creo que mandaron el calendario. ¿Lo vieron, no? Sí, lo mandaron por correo. No lo dudo porque yo entré ahora y vi que estaban en medio de la clase. Quería saber si habían comenzado ya antes o recién estaban. La clase de hoy tendría que haber empezado, la de hoy empezó, traté de que empiece lo más temprano posible, no la movimos a las 7 la de hoy porque no avisé a tiempo. Hoy llegué tarde, pero lo que no alcanzamos a ver hoy, mañana lo revisamos, si quieren, ¿sí? Por ahí me preguntaron si yo podía atrasar la actividad. La actividad la voy a lanzar al mediodía y nos vamos a ver a las 7 de la tarde. No la voy a trazar tanto para que ya la responda al otro módulo, pero yo creo que con 7 horas de diferencia y teniendo 3 días para responderla, no creo que sea tan complejo. Está perfecto, profe. Simplemente es porque si yo ya mañana lanzo, porque mañana lanzo la otra actividad, la otra actividad, la otra actividad. De vuelta, esto es un horario de consultas, acuérdense, no de clases teóricas, yo explico siempre, no tengo ningún problema, pero ustedes cuando ven la actividad y ven el PDF, sabrían qué hacer. Y si ya vieron en el módulo 1, otra cosa que yo hice, que ahí me preguntaron, profe, ¿puede subir el PPT, digamos, que estoy mostrando? Vieron que yo cuando lancé la actividad 1 también ya sumé un poco más de teoría que les sirvió seguro, el que lo leyó, les sirvió para responder la guía. Bueno, voy a hacer lo mismo. Sirvió mucho, profe. ¿Perdón? Es que esa teoría sí sirvió mucho, porque estaba bien resumida, y suficiente como uno para darle un resumen y entender como lo que uno que leyó, con eso para sentar totalmente y poder responder ya más seguro y exacto. Ahí está, es un resumen del PDF porque a veces yo doy ejemplos distintos porque no me gusta que los alumnos se cierren en el ejemplo de la suma, porque lo saco, le enseño a sumar con manzana, después les doy bananas y no saben sumar, entonces es como chistoso, ¿no?, lo que estoy diciendo. Pero acuérdense que siempre trato de dar ejemplos distintos y si sumo un poquito de teoría distinta es lo mismo, pero con otros colores, ¿no?, básicamente. Pero para que les sirva para responder las actividades, ¿está? Santiago, hay un montón de gente que se quedó afuera y está volviendo a subir. Ya empieza su clase de matemática, no les quiero robar más tiempo. Solo quería como que más decirle por lo que entendí, por lo que veo acá, es que B se representa como 6, ¿no? Y Z como da como resultado al B se sigue expresando como 6, ¿no? Claro, era lo que yo te decía. Sí, Si una variable tiene guardado un valor y otra variable quiere asignarle el valor de la primera, las dos variables, Z y B, quedan con el mismo dato adentro. Las dos tienen el 6. No es que una pierde el dato porque se la pasó al otro, ¿sí? Ah, ok. Y la suma entre 6 más Z, como Z está representado como 6, que es del B, da como resultado 17, ¿no? Por lo que entendí. Sí. Ah, no, solo era eso, para saber si Perfecto. entendí bien. Gracias. Ningún problema. Ese eras vos, Santiago. Un momento que estoy... Me quedé con una duda con respecto a no sé, ahí me pasaron un mensaje, no sé qué. Alguien me escribió eso y no sé cuál era. Profe, disculpe, justo apreté sin querer el enter. Con respecto a la ejercitación, el primer punto igualmente es una duda entre comillas porque después cuando leí el resumen de los apuntes decía que él respondió mi duda en realidad. Porque la primera pregunta es del ejercicio obligatorio era que la programación era un conjunto de instrucciones y demás. Y yo eso lo entendí como que el programa en realidad es el conjunto de instrucciones. No, y que la programación es la acción de programar o codificar.
Entonces respondí mal por eso, pero nada más quería confirmar con usted. Está bien, sí, sí, sí. O sea, hacer un programa o programar es eso, escribir instrucciones en forma ordenada en un lenguaje de programación, ¿cierto? La algoritmia es el proceso de entender el problema, hacer el algoritmo, la serie de pasos, y después ya programarlo es cuando miro ese diagrama de flujo, o mejor dicho, el pseudocódigo. ¿Está? Estamos. Bien, Bueno. profe, ¿ya finalizamos o...? Sí, en realidad yo estoy con que ustedes tienen que ir a matemática. Ustedes empiezan, ¿a qué hora? Por ahí me No, confundo. en matemática ya terminamos. Perfecto. No, El entonces El segundo turno sería el para segundo que estaría turno, entrando sí. ahora para La matemáticas. segunda comisión falta. Por eso. Sí, así es. Por eso estoy viendo tanta gente que va entrando, porque arranca a las 7:15, así que bueno. Nosotros, profe, recuperamos mañana a las 19 horas. Sí, Lo de la- mañana pero de vuelta, a ver, no vengan pensando en el profe no me dio la clase, está bien, lo pueden pensar, pero diga, acuérdense, no es no se vio la teoría y demás. Acuérdense que son clases de consultas, si hoy no se respondieron todas las consultas, mañana seguimos, no hay un día fijo para, no, estas preguntas no te respondo mañana, ¿sí? No hay ningún problema. Lo mismo que si me traen una consulta como dijo el compañero, profe de programación, está bien, o sea, está bien que sáquense las dudas. Les pudo haber ido mal en la actividad 1, acuérdense que son por lo menos 3 actividades para probar. Pero si después llegas al examen final y tuviste una duda ya en la unidad 1 y no te la aclaraste para el examen final, es peor. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Entonces, comisión 1, de vuelta, disculpas, nos vemos mañana a las 7. Gracias por la paciencia. Nada, profe, se te banca. Hasta mañana, profe. Que está entrando. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Nos vemos, profe. Chao, chao. Cuídese. Hasta luego, profe. Chao, chao. Comisión 2 va a ir entrando, ¿ok? A los que están acá de comisión 2, les pido 5 minutos y voy aceptando más gente, yo me voy a mutear, no sé si queda gente acá de la comisión 2, yo me muteo, apago la cámara, voy aceptando gente y vuelvo. Profe, ¿sí? buenas tardes. Buenas. Dale, ok. No, profe, nos vemos. Buenas. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.